Si tienes peces o quieres tener peces, el agua es el elemento más importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque de ella depende directamente el crecimiento y la sobrevivencia de tus peces. En cuanto a calidad de agua, hay 5 variables a tener en cuenta y hoy yo te las explico. El primero es la temperatura. La temperatura es una variable de carácter físico. Depende directamente de tu ubicación geográfica. No hay nada que puedas hacer para controlarla. Más bien te tienes que adaptar a ella. Tienes que criar peces que se adapten a la temperatura del sitio en el que vives o en el que pretendes producir. La temperatura es una variable súper importante porque primero los peces regulan su temperatura de acuerdo a la temperatura del agua. Está directamente relacionado. La temperatura tiene que ver con los procesos enzimáticos, con el consumo de alimentos, con la reproducción. Es una variable muy importante tener en cuenta. En el caso de tilapia, ¿cuál es el rango de temperatura adecuado en el que ella se reproduce y crece correctamente? Entre unos 27 y 30 grados. ¿Cuál es mi segunda variable? El oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto no es nada más que el oxígeno que está presente en el agua en forma disuelta. ¿Por qué es importante? Porque los peces necesitan oxígeno para vivir, por lo tanto es necesario mantener buenos niveles de oxígeno en el agua. El oxígeno del agua tiene dos fuentes principales, la atmosférica, que es tal cual el viento, y la fotosintética, producto de la fotosíntesis de los microorganismos presentes en el agua, de la producción primaria, lo que da esa coloración verde al agua. Eso es una condición deseada en el agua de acuicultura, porque si yo veo agua verde, yo sé que hay producción primaria, yo sé que hay alimento para los peces y hay oxígeno. ¿Puedo oxigenar de manera artificial? Sí, sí puedo. En producciones súper intensivas, donde la densidad de peces es muchísima y no permite la producción primaria, y la cantidad de peces en el agua es tanta que se van consumiendo el oxígeno demasiado rápido. Entonces yo necesito una fuente externa de oxígeno. ¿Cuál es el rango de oxígeno que necesita tilapia para crecer correctamente? Entre 5 a 7 miligramos por litro. Tercera variable, el pH, el potencial de hidrógeno. Se refiere al nivel de acidez o alcalinidad que hay en una solución. Es una escala que va del 0 al 14. Este es el principal indicativo de calidad de agua. Si el pH está en un rango adecuado, yo puedo deducir que el oxígeno disuelto está en un buen rango, que la temperatura está en un buen rango, que la alcalinidad, que el amonio está en buen rango. Este valor tiende a variar a lo largo del día porque está influenciado por los procesos metabólicos de los peces, por la respiración, por el nivel de dióxido de carbono que hay en el agua. Si yo tengo que buscar mantenerlo estable. ¿Qué afecta si yo tengo un pH ácido? Si yo tengo el agua ácida, afecta el consumo de alimentos, deprime el sistema inmunológico, me afecta el crecimiento. Si yo tengo que garantizar un nivel de pH dentro de los rangos adecuados. ¿Cuáles son esos rangos adecuados para la producción de tilapia? Bueno, va de 6.5 a 8.5. Dentro de ese rango es tolerable para la tilapia. ¿Cuál es esa cuarta variable a tener en cuenta? La alcalinidad total, la alcalinidad. ¿Qué es la alcalinidad? Es la cantidad de bases presentes en el agua, la cantidad de carbonatos presentes en el agua. ¿Qué me interesa este valor? ¿Por qué es un indicativo de calidad de agua? Bueno, porque es la capacidad del agua de amortiguar las variaciones de pH. Cuando yo tengo buenos niveles de alcalinidad en el agua, los cambios de pH no son tan bruscos, y al no ser tan bruscos, el pez deja de sufrir estrés por estos cambios de acidez en el agua. Entonces es una condición que yo tengo que promover. ¿Qué valor, qué rango de alcalinidad yo debería tener en el agua? 150 partes por millón. Yo lo he trabajado y es donde yo empiezo a ver que el pH se mantiene estable a lo largo del día. Por eso hay que empezar a ver a todas las variables como un sistema en sí mismo. El agua es un sistema en sí mismo. Cada valor me va afectando a otro. La temperatura me afecta el consumo de oxígeno. El oxígeno que hay en el agua me afecta el pH. La alcalinidad también me afecta el pH. La idea es que se vaya viendo esto como un sistema en sí mismo. Última variable a tener en consideración y también muy importante, el amonio no ionizado, NH3, son las siglas con que la van a ver por ahí. ¿Por qué es importante tenerla en cuenta? Bueno, primero, el agua siempre va a tener amonio. El amonio es parte de la descomposición de los compuestos nitrogenados, de los procesos metabólicos de los peces. Siempre va a haber amonio en el agua. Yo lo que tengo es que mantenerlo en concentraciones muy bajas. ¿Cuáles son concentraciones muy bajas? ¿Cuáles son las concentraciones tolerables? 0.6 miligramos por litro. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a tener amonio muy alto? Mortalidad.
Muchas veces cuando no hago recambio de agua, cuando no estoy pendiente del pH, cuando no estoy al tanto del nivel de oxígeno en el agua, esas concentraciones de amonio empiezan a subir y empieza a haber mortalidad en los peces se hinchan. Es sumamente estresante para los peces. Entonces yo tengo que medir mis concentraciones de amonio. Esto ya es parte del ciclo del nitrógeno. Primero viene amonio, luego se pasa a nitrito y luego nitratos, que es la forma menos tóxica de los compuestos nitrogenados en el agua. Repito, siempre va a haber en el agua, yo tengo que buscar mantenerlos en concentraciones muy bajas. Insisto, el agua es un sistema en sí mismo. Yo tengo que saber que cada variable me va a afectar a otras. ¿Hay más variables? Sí, hay más variables. Turbidez, dureza, transparencia. Pero con estas 5 variables que expliqué, tenemos suficiente para monitorear la calidad del agua. Podemos dedicar otro video a explicar de qué forma se mide cada variable y de qué forma yo puedo corregir cada variable. Si yo tengo una variable mal, no significa que no tengo manera de corregirla. Se puede corregir y eso ya es un tema para otro video.